Hola niños, espero que se encuentren muy bien. El tema para esta semana son los verbos de acción en los textos, pero antes quiero compartir con ustedes una frase. Nunca te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes. Dentro de nosotros se guarda una gran fortaleza que nosotros no somos capaces de medirla hasta que estamos a prueba. Por ejemplo, situaciones como en una sala de operación, cuando sabemos que estamos solos en las manos de Dios, también cuando nos ha tocado salir de noche sin que nadie nos acompañe, a otras personas también les da miedo hacer un examen y así hay diversidad de cosas que nos pueden dar temor, pero sabemos que Dios es nuestra fortaleza en estos tiempos y esta es la frase con la que quiero comenzar esta semana. Nuestra temática para esta semana, verbos de acción, hace referencia a todos los verbos distintos a ser, estar o parecer, es decir, aquellos verbos con los que puedo realizar oraciones que contengan predicado verbal. Estos verbos con predicado verbal tienen complementos y esos son los complementos que vamos a recordar. Ya los conocemos porque se han estado estudiando desde grados pasados, pero siempre hay detalles que nosotros olvidamos y entonces los vamos a recordar. El primero es el complemento directo y se abrevia CD. Este complemento nombra al ser o objeto sobre el cual recae la acción y lo podemos identificar haciéndonos una pregunta. La pregunta que nos hacemos es el qué más el verbo. En el ejemplo tenemos compro las revistas cada 15 días. Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿qué compro? Las revistas. La respuesta a eso es el complemento directo. En este caso, la revista sería el CD, pero hay ocasiones en las que otros complementos también pueden responder al qué. Y entonces, para estar seguros, habremos de sustituirlo por un pronombre. El pronombre correspondiente al complemento directo sería lo, las o los. En este caso, como las revistas están en femenino, sustituiremos por las. Las compro cada 15 días. Y si ustedes observan, en la segunda oración ya no aparece las revistas porque lo hemos sustituido por las, comprobando que es un complemento directo. Y cuando se sustituye, se antepone al verbo. Vamos al segundo ejemplo. Hago los deberes todos los días. Nos preguntamos, ¿qué hago? Los deberes. Entonces los deberes es un CD porque responde al qué, pero para estar seguro lo vamos a sustituir por el pronombre correspondiente y en este caso como es masculino y está en plural sería los. Los hago todos los días y observamos que como no le cambia el sentido a la oración, este es un complemento directo porque lo hemos sustituido por los y en este caso nos quedaría los hago todos los días y este es el complemento directo. El siguiente complemento es el complemento indirecto y se abrevia CI. Este designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo. En el ejemplo que nosotros tenemos, Messi mandó saludos a los fans del Barcelona. Como ya hemos estudiado el CD, lo ponemos y hacemos la pregunta ¿qué mandó? Saludos y entonces este sería el CD. Pero SI también responde a una pregunta y esta es ¿a quién o para quién? Entonces decimos ¿a quién le mandó saludos Messi? Y la respuesta a nuestra pregunta sería el complemento indirecto, en este caso a los fans del Barcelona. Pero debido a que el complemento indirecto algunas veces responde al qué, vamos a comprobarlo sustituyendo por el pronombre correspondiente y en este caso es le o les. En este caso de la oración nos quedaría de la siguiente forma. Messi les mandó saludos. Entonces hemos sustituido toda la porción que nosotros creemos que es el CI para comprobarlo
y como no altera el sentido de la oración, es un CI. En la siguiente oración, Silvia preparó una fiesta sorpresa para mí. Hemos encontrado ya el complemento directo y nos hacemos la pregunta, ¿qué preparó Silvia? Una fiesta, y entonces ese sería una fiesta sorpresa, el CD. ¿Y para quién la preparó? Para mí. Entonces esta respuesta sería el CI y lo vamos a sustituir por el pronombre correspondiente. Pero como en este caso le y les es agramatical, utilizaremos otro pronombre, que es un pronombre posesivo. El único pronombre que encajaría en este lugar sería me. Silvia me preparó una fiesta sorpresa. Solamente se hace en los casos en que designe a la primera persona. Y como vemos que no altera la oración, este es un CI. El siguiente complemento del predicado verbal se llama suplemento y a este se le conoce como un complemento de rigor, es decir, que es necesario para que el verbo dentro de esa oración tenga un sentido completo. Se introduce a través de cualquier preposición, es decir, es un sintagma preposicional. Pero ¿cómo sabemos que estamos ante un suplemento? Fácil, vamos a comprobarlo con la primera oración. Habla de su fiesta. Observamos que en negrita se encuentra un sintagma preposicional, pero ¿será necesario para esa oración? Si solamente les dijera habla, nos preguntaríamos nosotros de qué habla. Entonces sí es necesario, ¿verdad? ¿Está introducido por una preposición? Sí. ¿Y es necesario? Entonces es un suplemento. Y así lo podríamos ir comprobando con todas las oraciones. Espero que usted los compruebe. Siempre que encontremos estos sintagmas preposicionales, habremos de comprobar que sea necesario para el verbo. Y si es así, estamos ante un suplemento. Este complemento se llama complemento agente y es el que nosotros encontramos en las oraciones en voz pasiva. Por lo tanto, nombra al ser que realiza la acción cuando el núcleo del predicado es un verbo pasivo y se introduce por medio de la preposición por. Se recuerda cuando veíamos el tema de las oraciones en voz activa y las oraciones en voz pasiva. Entonces decíamos que se utilizaba un verbo transitivo, es decir, un verbo que necesitaba un complemento y por lo tanto tenía un complemento directo. Entonces, las oraciones que tienen complemento agente son el resultado de una oración pasiva que antes estuvo en voz activa y vamos a comprobarlo. Hemos identificado en nuestra oración el coche fue arreglado por el mecánico, el sujeto de esta oración. Lo tenemos acá con rojo, que es de quien se habla. Fue arreglado. Tenemos el verbo ser en el tiempo de la voz activa que debió de haber estado en pasado y tenemos el verbo arreglado en un participio. Luego tenemos el complemento agente por el mecánico y ¿cómo comprobamos que esta oración tiene complemento agente? La vamos a pasar a voz activa y en la voz activa el complemento agente se vuelve el sujeto. Entonces nuestra oración diría, el mecánico arregló el coche y ahí hemos comprobado que es un complemento agente porque funciona como sujeto en una oración en voz activa. El último complemento se llama complemento circunstancial y este expresa una circunstancia en la que se desarrolla la acción verbal. Existen diversos tipos de complementos circunstanciales, tantos como adverbios puedan existir, porque esa es la clave del complemento circunstancial. Se pueden sustituir por adverbios y como existen tantos tipos,
nos hacemos una diversidad de preguntas. No tiende a confundirse con el complemento directo ni el indirecto. Es más fácil de identificar. Vamos a analizar los ejemplos. El primero es de compañía y la pregunta a este sería ¿con quién? El juez llegó con la policía. En el ejemplo, nos hacemos la pregunta ¿con quién llegó el juez? Con la policía. La respuesta a esta pregunta sería el complemento circunstancial de compañía que se abrevia CCC. Y así el del lugar que responde al dónde, solía veranear en la playa. Entonces nos preguntamos, ¿dónde solía veranear? En la playa. Y este sería el complemento circunstancial del lugar que se abrevia CCL. Entonces recibe el nombre según el tipo de complemento circunstancial que hemos encontrado. Y en el libro tienen una práctica de estos complementos. Cualquier duda pueden consultarla y yo estaré para respondérselas, pero acá les dejo una pequeña práctica en pantalla. He elegido estas oraciones para que practiquemos los complementos que les expliqué anteriormente. La primera oración dice, Marco canta una canción a Carmen y lo he resuelto también. Sabemos que hay una diversidad de complementos y no siempre están en el mismo orden. El complemento directo puede estar en cualquier parte de la oración y así los demás complementos. En este caso nos hacemos la primera pregunta, ¿qué canta? El resultado a esa pregunta es el CD, pero para estar seguros lo comprobamos. Y en este caso, como es un sintagma femenino, decimos Marco la canta. Y como sabemos que no le cambia el sentido, es un CD. Tenemos el otro complemento, a Carmen sería un CI y lo sustituimos por el pronombre correspondiente. Marco le canta una canción y tampoco lo altera, entonces sí es un CI correcto. En la segunda oración estuvimos ahí, tenemos en morado un complemento circunstancial y en este caso es de lugar porque responde al dónde. En la oración 3 y 4 tenemos suplementos porque son necesarios para que esos verbos tengan sentido dentro de la oración. Mi padre se dedica a los negocios y jugamos a la pelota. Son dos complementos, dos sintagmas preposicionales necesarios para que esos verbos conjugados funcionen en esa oración. Y el último, las instalaciones fueron inauguradas por los concejales. Sabemos que es una oración en voz pasiva, por lo tanto tiene un complemento agente introducido por la preposición por. Vamos a la siguiente práctica. Esta es la última práctica y está dentro de un texto. Lo que hacemos cuando tenemos un texto y queremos identificar complementos es elegir aquellas oraciones que tengan un verbo distinto a ser, estar o parecer. Las extraemos del texto y las analizamos por separado. Algunas veces nos cuesta, pero los signos de puntuación nos ayudan a delimitar esas oraciones. Recordemos que una oración es aquella que tiene una forma verbal conjugada y así vamos a ir haciendo, extrayendo cada oración. Por ejemplo, el ratón se trepó en el caparazón de la tortuga sería la primera. La segunda, la tortuga caminó con el caracol y luego nos haríamos las preguntas correspondientes a los complementos para saber de qué tipo son. Vamos a elegir la segunda. La tortuga caminó con el caracol y nos hacemos la pregunta, ¿con quién caminó? Con el caracol. Y entonces acá tendríamos un complemento circunstancial de compañía y así sucesivamente las demás oraciones. También en la página 65 tenemos una práctica y las oraciones están dentro de un texto. Por esta razón es que ponía este ejemplo, pero si aún así usted tiene duda, puede consultarme por los medios ya establecidos. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.